a todos. Buen día. En este tercer día de actividades del webinar que venimos trabajando en colaboración con el Colegio de la Frontera Norte, denominado Una Agenda para el Desarrollo de Baja California. En este tercer día de actividades tenemos el día de hoy el tema seguridad fronteriza. Tenemos por parte del Colegio de la Frontera Norte a nuestros dos ponentes del día de hoy, que es el doctor José María Ramos y el doctor Vicente Sánchez Munguía. A nombre del director general del COCIT-BC, el doctor Abraham Orozco Lascano, les doy la más cordial bienvenida y les agradecemos mucho el apoyo para realizar la actividad del día de hoy. Voy a dar lectura a una breve semblanza de nuestros ponentes para todos los presentes y las personas que nos siguen a través del canal de YouTube del Consejo Estatal de Ciencia. El doctor José María Ramos es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario y de Investigación José Ortega y Gasset de Madrid, España, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Es profesor investigador del COLEF, adscrito al Departamento de Estudios de Administración Pública. Sus líneas de investigación son Gobierno y Administración, Relaciones México-Estados Unidos, Planeación Estratégica, Gobernanza y Evaluación de Políticas. Ha recibido el Premio Nacional de Administración Pública en 1996. Es una distinción que otorga el Instituto Nacional de Administración Pública por sus investigaciones de nombre, desarrollo regional y relación transfronteriza, el caso México-California. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y el doctor Vicente Sánchez Munguía, él tiene un doctorado en estudios de América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y Universidad Complutense de Madrid. Cursó el doctorado en Gestión Pública en la Facultad de Sociología y Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor investigador titular en el Colegio de la Frontera Norte, sede Tijuana, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido coordinador de la Maestría en Administración Integral del Ambiente y el doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de la Frontera Norte y director de los departamentos académicos de Estudios de Administración Pública y Departamento de Estudios Urbanos, Medio Ambiente de la misma institución. Ha sido profesor visitante en diversas universidades y centros de investigación del país y sus proyectos y publicaciones giran en torno a tema de política, gestión hídrica, violencia, seguridad pública y cultura cívica. Bienvenidos a ambos ponentes del día de hoy. Vamos a dar inicio con la parte que le corresponde al doctor José María Ramos. Adelante, doctor. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Bien, lo que vamos a presentar el día de hoy es un tema que sin duda alguna es muy importante para el estado de Baja California, pero sobre todo para todos los estados fronterizos. De esa perspectiva, para el gobierno del estado de Baja California y particularmente para la Secretaría de Educación y de manera especial para el Consejo de Ciencia y Tecnología, este tipo de temáticas son muy importantes porque consideramos que se da una vinculación con los temas relevantes de la gestión del conocimiento, ¿sí? De la relación de este conocimiento con la gestión, pero sobre todo con las políticas públicas. Y creo que de esa manera se puede coadyuvar a fortalecer la relación entre la academia y los procesos de toma de decisiones, tanto a nivel local, estatal, regional, transfronterizo, binacional y a nivel de los gobiernos federales. La pregunta central que quiero compartir con ustedes es la siguiente. ¿Cuál es el aporte del contexto y de las opciones de seguridad fronteriza para la agenda de desarrollo local, estatal, regional y transfronterizo del estado de Baja California en este contexto? ¿Cuáles son las dimensiones fundamentales que caracterizan la seguridad? Una es la seguridad nacional, a la cual le daré cierta atención, que tiene que ver con una serie de temas relevantes: terrorismo, ciberseguridad, que actualmente es un tema de bastante vigencia, el tema de salud con el tema de la pandemia del COVID-19 y recientemente el tema de la corrupción. ¿Por qué el tema de la corrupción? Porque hace 2 semanas aproximadamente el gobierno de los Estados Unidos, a través de una orden ejecutiva, planteó que el tema de corrupción para Estados Unidos es de interés nacional. Y de esa perspectiva creo que vale la pena hacer una reflexión. Igualmente abordaremos de una manera particular el tema de seguridad fronteriza con algunas de sus
con algunas de sus dimensiones, el tema del narcotráfico, el tráfico de armas, inmigración irregular, lavado de dinero, y el tema de seguridad ciudadana, que será profundizado por el profesor Vicente Sánchez. Bien, ¿cuál es la doctrina de seguridad de Estados Unidos post-2001 a la fecha? Esa doctrina, de mi punto de vista, aborda un tema que me parece central para el caso de la frontera norte y que creo que de mi punto de vista se ha gestionado de manera muy adecuada. Es decir, son los protocolos de terrorismo, pero ahora vinculados con el tema de sanidad. Pero, y aquí viene lo importante, el gran desafío que hemos gestionado en los últimos 20 años, estamos próximos a cumplir 20 años de los atentados terroristas de 2001, y desde entonces Estados Unidos y México han planteado un esquema que vamos a desarrollar un poquito más, que tiene que ver con la frontera del siglo XXI, la frontera del futuro. Y esa frontera tiene que ver con un elemento central: fortalecer los esquemas para evitar acciones terroristas, fortalecer la seguridad fronteriza, pero que esto no disminuya los flujos transfronterizos de autos, personas y comercio. ¿Y por qué esto es muy relevante para el estado de California y en general para los estados? Porque en la medida en que se fortalecen acciones de control de la frontera, se dan una serie de impactos en la economía, en el comercio, en la infraestructura, en el turismo, etcétera, etcétera. Actualmente estamos viviendo un cierre de la frontera, algo que no había sucedido en la historia de la relación entre ambos países. Estamos próximos a cumplir 16 meses del cierre de esta frontera, y esa frontera obviamente se dio por el tema de la pandemia, pero también, y eso es muy importante destacarlo, a raíz de que se estableció un criterio de seguridad nacional por la anterior administración y que esa administración lo ha seguido, y que fundamentalmente trataba de plantear una serie de restricciones al flujo de migrantes irregulares, su expulsión o deportación de manera inmediata. Esa situación afortunadamente no se dio hace 10 años con la epidemia H1N1. En ese entonces se planteó un esquema de seguridad sanitaria muy eficaz, de gobernanza multinivel. ¿Por qué? Porque los mecanismos entre ambos países en materia de seguridad ya existen, siguen trabajando. Hay un mecanismo muy importante que tiene que ver con los temas de salud, está cumpliendo 20 años, casi 25 años. Entonces, vaya, ese es un antecedente relevante. Y el tema que les comentaba hace un momento, ¿no? La relevancia que va a tener en la presente administración y en los próximos años el tema de la corrupción, el tema del interés nacional, cómo a partir de una serie de políticas y de doctrinas y de principios se pretende trabajar, obviamente a nivel de Estados Unidos, pero sobre todo con la relación en política internacional. ¿Cuál es el hecho que quiero destacar y que es, digamos, el tema central de la seguridad fronteriza? Que, como les comentaba hace un momento, desde hace 20 años construimos la frontera del siglo XXI. ¿Y qué tenía que ver con esa frontera del siglo XXI? Tenía que ver con el fortalecimiento de los controles terroristas, pero que esto no disminuyera la agilización de las personas, autos y comercio. Aproximadamente en esta frontera, en todos los estados, se dan cerca de 500,000 cruces diarios. Bueno, se daban, porque ahorita sabemos que los mexicanos con visa de Estados Unidos no pueden cruzar. Sin embargo, lo que sí ha seguido cruzando son los transmigrantes laborales, quienes viven en las ciudades fronterizas mexicanas, pero que todos los días van a trabajar hacia los Estados Unidos. Estaríamos hablando de un cruce aproximadamente entre 100,000 y 150,000 a lo largo de la frontera, lo cual tiene que ver con estas cadenas de valor. Y aquí el desafío que no se planteó, pero que sigue estando vigente, es cómo utilizar, cómo adaptar los avances y logros de esta frontera del siglo XXI en la agenda post-COVID. ¿Por qué? Porque de mi punto de vista, lo que no se hizo en su momento, que ya existían los mecanismos institucionales, era fortalecer los protocolos sanitarios y que esto no disminuyera la agilización del cruce de autos, personas y mercancías, como se ha gestionado de manera muy exitosa el tema del terrorismo en los últimos 20 años. ¿Y por qué es muy importante seguir trabajando en un esquema de gobernanza multinivel? Por los riesgos presentes y futuros inmediatos que se tienen de rebrotes, la famosa nueva variación de Delta está generando una serie de temas. En el caso de San Diego se han detectado
creo que 20 casos. En otras palabras, el reto del presente y futuro inmediato es cómo avanzamos hacia un esquema de una frontera segura y sostenible desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la infraestructura de cruce de personas, autos y comercio. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el dinamismo económico, no hay que dejarlo a un lado, y obviamente con el tema de la salud. Y rápidamente, ¿qué se ha construido en estos 20 años para que vean lo relevante de este esquema de cooperación en materia de seguridad fronteriza entre ambos países? En 2002 se crea la Alianza para la Frontera México-Estados Unidos, que abordaba temas de salud, comercio, etcétera. Posteriormente se crea la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, en el 2005, la SPAN. Nótese la relevancia que se da al tema de la prosperidad. Es decir, el tema de seguridad fronteriza está vinculado con los temas del dinamismo económico. Es un tema que no se ha dejado a lo largo de estos 20 años, pero que lamentablemente se dejó el año pasado por este criterio de seguridad nacional planteado por la anterior administración y que actualmente la administración lo sigue trabajando. Se trabajó hace 2 años con una agenda de competitividad de América del Norte, 2010. Desde entonces se han tenido cerca de 13 reuniones de lo que se da a llamar el Comité Ejecutivo Bilateral para la Administración de la Frontera del siglo XXI, que trata precisamente de trabajar todos los temas de aduanas, movilidad de personas, el control fronterizo, etcétera. Hace aproximadamente en el 2004 se crea esta estrategia que me parece sin duda alguna importante, SENTRI. SENTRI es el mecanismo a partir del cual ciudadanos de ambos países son evaluados en términos de sus antecedentes y pueden cruzar de una manera inmediata. ¿Y cuál es el impacto de toda esta estructura de lo que estamos hablando? Que hace 20 años, por ejemplo, el caso de Tijuana, teníamos cerca de 15 cruces fronterizos. En ese entonces no existía SENTRI. Actualmente tenemos aproximadamente 25 cruces del lado mexicano para cruzar a Estados Unidos, y en el lado de SENTRI tenemos aproximadamente de 5 a 8 filas de inmediato. En otras palabras, una demora normal, entre comillas, para cruzar de México a Estados Unidos son aproximadamente de 1 hora a 2 horas, dependiendo del criterio de seguridad nacional. Ahorita hay una problemática muy particular los fines de semana, porque Estados Unidos ha detectado a cerca de 1,500 personas cruzando a través de autos que van de México a Estados Unidos. Por eso las demoras se han hecho un poco complicados. Pero vean toda esa estructura, es una estructura muy importante que se ha permitido que lograr ese mecanismo o esa estrategia de fortalecer los esquemas de seguridad fronteriza, pero que esto no impacte en la agilización del cruce de autos y personas. ¿Cuáles son las lecciones que hemos visto en estos últimos 20 años en materia de la frontera del siglo XXI? Un ejemplo de gobernanza multinivel. ¿Por qué? Porque la colaboración de instancias federales, locales, estatales, etcétera, etcétera. Hemos visto el crecimiento de infraestructura. Desde hace 2 años, la infraestructura del cruce de San Diego a Tijuana creció de manera muy importante. Y aquí creo que es muy importante destacar lo siguiente, que esa infraestructura se renovó en cerca de un 60 a un 70%, no obstante la politización del tema de la seguridad por parte del presidente Trump. Y esto es muy importante decirlo porque de esa manera se destaca que los temas de politización se dejan a un lado cuando estamos hablando de infraestructura fronteriza que permite agilizar el cruce de autos, personas y mercancías. Lamentablemente, el año pasado, por este criterio de seguridad, pues los esquemas de seguridad en materia de sanidad no funcionaron y por eso, pues lamentablemente tenemos cerrada esta frontera por cerca de 16 meses. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es cómo avanzamos a un equilibrio entre los temas de seguridad, pero que esto no afecte la dinámica transfronteriza, repito, de autos, personas y mercancías. Y aquí para que vean una comparación de los esquemas que tienen que ver desde el ámbito de la gobernanza multinivel, de lo que fue en su momento, o lo es, la frontera del siglo XXI, desde el punto de vista de objetivos, estrategias, una dirección, mecanismos de coordinación, incentivos para fortalecer la competitividad, la seguridad, los temas de planificación estratégica, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a poner un ejemplo a raíz de la propuesta de construcción de la segunda garita en el caso de Otay,
para ver y que podamos contrastar estos temas. Y la iniciativa conjunta del COVID-19, iniciada o planteada en marzo del año pasado, pues que de mi punto de vista tiene objetivos muy diversos, estrategias diferenciadas, no hay una dirección para abordar estos esquemas como se hizo en la frontera del siglo XXI, hay una coordinación muy limitada, los incentivos son limitados, hay intercambio de información desde el punto de vista de salud, pero no hay planeación estratégica desde el punto, por ejemplo, algo que se pudo haber hecho es porque a los residentes fronterizos con Sentry se les pudo haber solicitado en algún momento una prueba PCR para cruzar hacia Estados Unidos. Entonces, lamentablemente esto no se dio y ahora lo que estamos viendo pues es este avance en los esquemas de vacunación importante, relevante, pero bueno, pues el desafío es si esta vacunación va a ser una estrategia eficaz para reducir los posibles efectos de otros efectos secundarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío que se tiene en materia de seguridad fronteriza? Es avanzar hacia una frontera segura, gestionarla desde el punto de vista de lo que representan las cadenas de valor, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, los esquemas de seguridad multinivel de los cuales estamos hablando, la relevancia de la salud. La salud es parte del presente y futuro inmediato, no la tenemos que dejar de lado y sobre todo por los riesgos de próximas pandemias y la relación con la reactivación económica, con temas del empleo, los temas ambientales que van a ser una preocupación fundamental de la presente administración de Estados Unidos desde el punto de vista de seguridad ambiental. ¿Cuál es el contexto para ir ya un poco ya cerrando esta presentación? Sin duda alguna, esta frontera es estratégica por lo que representa el tráfico de heroína, cocaína, fentanilo, que es la preocupación central del gobierno de los Estados Unidos. Desde el punto de vista del CBP, desde el 2018 al 20 se han dado cerca de 300% de aumentos en los decomisos de estas drogas, sobre todo el fentanilo. En el caso de la marihuana, simplemente para que vean la relevancia que representa esta frontera, en el caso de Estados Unidos se han dado cerca de 190,000 kilogramos de marihuana el año pasado, el año fiscal del año pasado. Y respecto a las detecciones de México en los últimos aproximadamente 12 años, 150,000 kilogramos. Este es un dato sin duda alguna de lo que refleja la dinámica desde el punto de vista de estas drogas y que es una preocupación central de la presente administración de Estados Unidos. La iniciativa Mérida sin duda alguna coadyuvó de alguna manera, fue una estrategia integral relevante desde el punto de vista de prevención, seguridad, procuración de justicia, fortalecimiento de los esquemas de Estado de Derecho. ¿Cuáles fueron los resultados de manera muy general? Lamentablemente, una mayor inseguridad en los últimos 10 años. El profesor Sánchez seguramente va a hacer una reflexión al respecto. Temas de violencia, se fortaleció la capacitación de diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, el gran desafío pendiente es que no se dio, desde mi punto de vista, se dio una baja vinculación con las distintas políticas del gobierno federal, pero también de las entidades estatales y locales. Recientemente Estados Unidos está generando una serie de propuestas de política pública para abordar la temática. La DEA ha estado documentando una serie de avances de los distintos grupos delictivos. En abril de este año se dio a conocer lo que es la propuesta de política pública del gobierno federal a través de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas. Es un cambio de perspectiva en el combate a las drogas. Ahora la estrategia fortalece, además de los esquemas de corresponsabilidad entre los países, el tema de reducción de la salud pública, de los problemas de adicciones, etcétera. Es decir, se trata de reducir la oferta. Esto sin duda alguna va a ser muy complicado porque la historia de la política antidrogas de Estados Unidos es darle mayor atención a los temas de intercepción fronteriza, sobre todo por la importancia que tiene el tráfico de drogas, pero que finalmente es el tema estructural, es decir, que en la medida en que la sociedad de Estados Unidos sigue aumentando sus niveles de consumo, pues esto atrae a los distintos grupos delictivos. Dentro de esta propuesta de Política Nacional de Control de las Drogas, se plantea un esquema de cooperación con Colombia, sobre todo a raíz de que recientemente se dio a conocer en Estados Unidos que los planteos de cocaína se han aumentado de manera muy importante, con lo cual el tráfico de cocaína hacia México y posteriormente hacia Estados Unidos va a seguir.
Aquí lo que se trata de trabajar es un esquema de fortalecer el papel del Departamento de Estado, Departamento de Justicia. El nuevo Procurador de Justicia, Merrick Garland, es un gran abogado, trae una visión del Estado de Derecho, y recientemente se han trabajado dos esquemas importantes de política antidroga de Estados Unidos que también tienen que ver con el tema de traficantes de personas, que ahorita entraremos de manera muy puntual a hacer una reflexión al respecto, ¿no? Esto me parece muy importante abordarlo porque precisamente hace unos minutos ha estado en el estado, creo que estaban en el Austin, creo que estaba en Austin, Texas. Hubo un encuentro del anterior presidente Trump con el gobernador Greg Abbott, el gobernador de Texas, que ha sido muy crítico con respecto al gobierno de Estados Unidos y de alguna manera con México. Él tiene una propuesta que la dio a conocer hace unos meses. Él solicitó al Departamento de Estado que los grupos delictivos mexicanos sean considerados terroristas. Esto no ha habido una respuesta del gobierno de Estados Unidos sobre este tema. Sin duda alguna, ese es un tema muy delicado por las implicaciones que tendría. El argumento que él plantea, el gobernador de Texas, es que, bueno, pues y fue lo que dijo hoy en presencia del anterior presidente Trump, pues es que hay tráfico de drogas, hay tráfico de menores, la frontera es insegura, etcétera, etcétera. Por eso él plantea la construcción del muro de esta frontera y obviamente desea fortalecer la seguridad fronteriza con todos los actores locales y regionales que dependen del estado de Texas. Y aquí viene una contradicción porque pues, el estado de Texas es uno de los principales estados a través de los cuales se da cerca del aproximadamente el 40% del intercambio comercial con México, ¿no? Entonces, California y Texas son estados fundamentales en la relación comercial, pero también en temas de seguridad fronteriza. Por eso aquí el desafío de política pública es cómo generar esquemas para reducir este tipo de tensiones que politizan, pero que en la otra agenda, por ejemplo, obviamente que el sector comercial de Laredo, Texas, de Brownlee, Texas, va a estar en contra de fortalecer esquemas de mecanismos de seguridad fronteriza, sobre todo porque con las recientes restricciones, ellos bueno, no se ha permitido el ingreso de, yo diría, casi el 60% de personas mexicanas que van de compras, turismos hacia Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son algunos de las iniciativas que se han estado planteando y que Estados Unidos va a fortalecer en materia de seguridad nacional? Y yo creo que México se pueda sumar. Yo creo que también Baja California en esta nueva agenda de la nueva administración debe de alguna manera también considerar estas iniciativas porque tienen que ver con un esquema que parece muy importante y que la administración federal del presidente López Obrador está trabajando. Es decir, cómo trabajamos con un esquema de gobernanza multinivel para avanzar en esquemas tanto de seguridad, pero que no se deje de lado los temas de desarrollo. Y la propuesta de esta oficina del combate a las drogas y los temas del delito de la ONU me parece muy importante porque aborda temas de corrupción, justicia penal, los temas de drogas, prevención del delito, crimen organizado. Por lo tanto, ellos ofrecen estructura, capacitación, asesoramiento, y yo creo que esa es una alternativa importante. Una rápida reflexión sobre el tema de la relación entre seguridad, migración y fronteras. Hay que recordar, y fue parte de lo que criticó hoy el presidente Trump, que Estados Unidos a través del presidente Biden dio a conocer una nueva política que yo llamaría un nuevo enfoque de la gestión migratoria. Este enfoque trata de fortalecer los sistemas de derecho, de desarrollo, trata de darle atención a los menores no acompañados. Estados Unidos ha recibido en los últimos 3 meses cerca de 60,000, entre 50 y 60,000 menores no acompañados, los cuales en la pasada administración fueron expulsados o prácticamente no los dejaban entrar. Fue también de lo que hoy destacó tanto el gobernador Abbott, pero también como Trump, en el sentido de que Estados Unidos debería de expulsar de manera importante. Este tipo de esquemas se trata de trabajar hacia la frontera sur y Centroamérica. México desde un principio planteó un esquema no tanto de fortalecer los esquemas de contención migratoria, sino una propuesta de desarrollo. Prácticamente existen 2 propuestas de desarrollo hacia a los países del Triángulo Norte, que son los que están generando este flujo de migrantes a través de México y luego posteriormente hacia los Estados Unidos. Ambas propuestas tienen aspectos en común.
La propuesta de Estados Unidos son cerca de $5,000 millones. Esto implica plantear una agenda de cooperación internacional para el desarrollo, y estos dos esquemas, tanto de México como de Estados Unidos, están vinculados con el Pacto Mundial para la Migración, es decir, ambos países fortalecen un esquema de seguridad ordenada y coordinada. Creo que el estado de Baja California puede plantear ese mismo esquema, sobre todo por las implicaciones que tienen los flujos de migrantes y que generan este tipo de tensiones, ¿no? El día de ayer una tensión muy particular en el Chaparral, y esto obviamente genera una tensión de las autoridades de Estados Unidos. Entonces aquí el desafío es cómo se generan mecanismos preventivos que traten de disuadir, pero sobre todo de generar esquemas de comunicación entre ambos países. Desde ese punto de vista, y siguiendo con este planteamiento de una gobernanza de la cooperación internacional, recientemente hemos visto una participación muy destacada de la Organización Panamericana de Salud en la frontera sur. La Organización Internacional de las Migraciones está trabajando en Tijuana y en Ciudad Juárez sobre esquemas de capacitación laboral a migrantes. La UNICEF, por ejemplo, está teniendo un plan estratégico que jamás había tenido. Está teniendo acciones muy importantes en Ciudad Juárez, en Tijuana, sobre todo a raíz de la problemática. Creo que este tema de cooperación internacional vinculado a los temas de seguridad, migración, debe de darle seguimiento a la nueva administración de Baja California. Hay iniciativas laborales muy importantes de la OIM, ACNUR, y aquí algo muy relevante, y esto obviamente solamente lo dejo ahí con unas pinceladas. Creo que el reto del presente y futuro es trabajar sobre esquemas de economía social solidaria con los grupos de inmigrantes, con aquellas personas que lamentablemente no van a poder cruzar hacia Estados Unidos. Estados Unidos ha procesado cerca de, creo que el último dato son 15,000 personas que estaban esperando la audiencia para asilo. Creo que, en mi punto de vista, la mayor parte de esas personas no van a poder quedarse en Estados Unidos por los temas de control y por la propia regulación. Entonces, el gran desafío es cómo se avanza hacia esquemas de economía creativa donde estén presentes aspectos tecnológicos, de migración, el talento y la seguridad. El tema de la seguridad climática, igualmente una reflexión muy puntual. Eso es un tema que Estados Unidos le va a dar bastante importancia en la materia. Dentro del TEMEC está presente esos temas. ¿Y por qué hago esta relación? Porque dentro de la agenda de que yo planteo para los próximos años en materia de seguridad fronteriza, creo que hay un tema relevante de avanzar a esa frontera segura. Y esa frontera segura aborda los temas de seguridad fronterizas, aquí analizados, aquí vistos, pero también los temas de salud, del comercio y los temas ambientales. Y los temas ambientales, ¿por qué? Porque imagínense el impacto ambiental que generan las demoras de 2, 3, 4, 5 horas. Entonces, yo creo que ese es un tema importante. La experiencia de la frontera del siglo XXI debe seguir estando presente. ¿Por qué? Por las relevancias que tienen los temas de infraestructura, de comercio, de cruces y sobre todo el tema de la innovación, en este caso tecnológica, ¿no? Creo que se deben de seguir impulsando las reuniones de alcaldes, sobre todo por lo que representa desde el punto de vista de una agenda multinivel y multidimensional. Las reuniones interparlamentarias entre México, esos son muy importantes. Hay que reactivar las reuniones de gobernadores fronterizos, al igual que el Colegio de la Frontera Norte. Las reuniones de gobernadores fronterizos están cumpliendo, van a cumplir 40 años el próximo año. Entonces, desde esa perspectiva, es muy importante reactivarlas. No obstante, y aquí tenemos el reto que nos representa el gobernador de Texas, ¿no? Pero aquí el desafío es hablar, insistir y sobre todo ver también la otra parte positiva, ¿no? Que seguridad fronteriza tiene que ver con temas de infraestructuras, tiene que ver con procesos de competitividad, tiene que ver con procesos de inclusión. Igualmente, yo creo que es relevante que el Estado se vincule con esta agenda que yo llamo de gobernanza multinivel por el involucramiento de dependencias de la ONU, y que tienen que ver sobre temas del Estado de Derecho, sobre temas de migración. UNICEF, sin duda alguna, me parece muy importante porque además de que traen capacitación, traen infraestructura, traen cientos recursos, ¿no? Una reflexión muy puntual, ya para ir cerrando, de lo que representa lo que se dio a conocer hace 2 o 3 días, el anuncio de que se abre una tercera garita en la ciudad de Tijuana, lo cual representa algo sin duda muy importante. Es un proyecto federal donde México va a involucrar cerca de $186 millones. Va a ser de cobro.
de ambos países. Estados Unidos va a cobrar y después se va a generar un mecanismo de gestión para que México también reciba. Se esperaría que sea un cruce rápido de 20 a 30 minutos. Es una construcción conjunta como las demás garitas que se han construido. Por eso el mecanismo de cruces fronterizos, que está asociado a la frontera del siglo XXI, es de los principales mecanismos de gobernanza multinivel más exitosos que existen entre ambos países. Y diría que es uno de los mejores ejemplos a nivel mundial de una gestión. Van a compartir los ingresos. Y aquí el planteamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores es muy importante. Vamos a construir puentes, no muros. Es decir, vámonos por los temas de los negocios, por los temas de la inclusión, por los temas de la cooperación. Para el caso de California, porque estuve presente la vicegobernadora de California, ellos lo ven como parte del liderazgo de California en estos temas y otros. Tiene que ver con lo que les comentaba con anterioridad. Ellos están a favor de que vamos a involucrar temas de tecnología para que no se generen mayores emisiones de gases de efecto invernadero en esta región por las demoras en los cruces. California lidera los temas de cambio climático. Creo que México y Baja California deben hacer suyo este tipo de estrategias para fortalecer una estrategia integral donde la idea es que, bueno, se mejore la movilidad, se trabaje en los temas de salud, pero que exista una gobernanza multinivel donde están presentes todo ese tipo de temas y actores. Y el tema de la seguridad fronteriza. Entonces, esta segunda garita en Otay Mesa es un ejemplo, de mi punto de vista, del avance que ha tenido en los últimos 20 años en la frontera del siglo XXI. Es decir, vamos a fortalecer los esquemas de control, de seguridad, vamos a construir infraestructura, pero que esto no disminuya, en este caso, la agilización de los autos y personas. Cerrando. Creo que el desafío del presente y futuro, ¿cuál es? Avanzar hacia una frontera más segura desde el punto de vista de la seguridad, de la salud, del ambiente, de la infraestructura, etc. Es sin duda alguna una agenda muy compleja, donde participan diferentes actores, pero que se han gestionado. El tema de la seguridad fronteriza y del cruce es un ejemplo exitoso, desde mi punto de vista, en donde están presentes las diferentes dimensiones. Con la nueva administración de Biden, se impactan en esta frontera. Yo creo que Baja California debe hacer suyo una serie de temas, la migración desde el punto de vista de cooperación internacional, los temas de seguridad vistos desde esta perspectiva, los temas de infraestructura y los temas de empleos, que sin duda alguna son muy importantes. Y finalmente, lo que hemos visto y vamos a seguir viendo los próximos años, una gran participación de actores internacionales vinculados en estos casos con las prioridades que le está dando esta nueva administración, porque hay que recordar que la pasada administración prácticamente se desvinculó de la agenda internacional de la ONU, los criticó. Esta administración de Biden está planteando una serie de temas desde el punto de vista de vincularse con la UNICEF, con la Organización Internacional para las Migraciones, etcétera. Por lo tanto, creo que Baja California en su próxima administración debe de aprovechar y sobre todo hacer viables estas distintas alternativas. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias por su participación, doctor Ramos. Vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente, el doctor Vicente Sánchez. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. He titulado esta presentación como, bueno, igual una agenda para el desarrollo de Baja California, seguridad pública, desafíos y oportunidades para construir ambientes libres de violencia. Y la presentación que voy a hacer, bueno, se basa básicamente en cómo el tema de seguridad ha estado presente a lo largo del tiempo, ya por buen rato en Baja California, en todo el país, pero Baja California se ha destacado estructuralmente por ser un estado que por desgracia aparece siempre por todo este tiempo en los primeros lugares en la masa de delitos que se cometen, sobre todo los delitos que más nos preocupan socialmente por el impacto que tienen en nuestra seguridad, integridad personal o familiar, pero también en los patrimonios de las familias. Entonces, en ese sentido, la tasa de prevalencia que tenemos en la entidad pues, es de las más altas del país.
según los instrumentos con los que se mide a nivel nacional este tipo de situaciones, como podemos ver en este mapa de la INVIPE. Igualmente, tenemos en las encuestas que se han hecho también por parte de la INVIPE, por parte del INEGI, nos muestran que en términos, digamos, de áreas metropolitanas, también en el caso de Baja California, pues Tijuana, que involucra aquí el área metropolitana de Rosarito, Tijuana, Tecate, pues también es de las que más altamente destacan en el país como lugares con prevalencia alta de presencia de delitos y por lo tanto de víctimas. En ese sentido, bueno, pues igualmente este mapa nos muestra que el estado está entre los más altos, pues, en el conjunto de delitos de todo el país. Entonces, ya tiene años que el estado viene presentando este tipo de situaciones. Entonces, por eso es que hay un problema, pues, ahí estructural, que yo creo que estamos ahora en la oportunidad, justamente hay un desafío, pero ahí está la oportunidad con el inicio de una nueva administración de tomar en cuenta toda esta información que ya está generada por parte de los propios instrumentos institucionales con los que cuenta el Estado mexicano y que son insumos importantes para que se consideren a la hora de pues hacer el diagnóstico y las propuestas de política pública en materia de seguridad ciudadana para los siguientes años. Yo creo que estamos además en la oportunidad de que el gobierno del estado es de la misma formación política que el gobierno federal y por lo menos hay esa posibilidad de que haya una cercanía en términos de acuerdos para lograr que el estado el gobierno del estado construya junto con la sociedad pues ambientes más propicios para la convivencia pacífica de la ciudadanía. Y en ese sentido, lo que estamos viendo es que a lo largo del tiempo, esta gráfica muestra así cómo Baja California tiene una brecha muy fuerte con el promedio nacional en tema delictivo. Entonces, sí es cierto que ha venido bajando, digamos, ese volumen relativamente, pero seguimos siendo un estado con una brecha, como quiera, importante frente al promedio nacional del comportamiento delictivo. Ahora, uno de los temas delictivos que más preocupa, o de las conductas más preocupantes por la expresión que tienen, y eso lo vemos en la prensa regional de manera regular, es el homicidio. Entonces, Baja California también destaca en ese sentido como uno de los estados con mayor registro de homicidios. Particularmente, sabemos, en esta zona metropolitana de Tijuana, Rosarito, Tecate. Entonces, aquí lo vemos en el mapa como junto con Colima y con Chihuahua y algunos otros estados lideran este tipo de registros delictivos. Entonces, el homicidio doloso se ha incrementado, miren, desde el 2014, 15 más o menos, se ha venido incrementando en Baja California y es cierto que en los últimos años ha bajado muy poquito, pero seguimos en una brecha muy grande respecto a al promedio nacional. Entonces sí hay ahí un tema muy preocupante en términos de cómo se ha venido incrementando este tipo de eventos en el estado. Entonces ese es otro tema pues ahí que dentro de este contexto de violencia que tiene que ser atendido. Igual hay el delito de robo de vehículos, ha venido siendo atacado de manera consistente por las fuerzas policíacas y la coordinación que hay entre las diferentes dependencias de seguridad, y se ha venido cerrando la brecha, pero sigue siendo de todas maneras relativamente amplia entre el promedio nacional y el que manifiesta el estado.
igual tenemos el tema donde este estado, pues es cierto que no es el estado que más manifiesta robos de domicilios, en casas, pero también está entre los delitos que más altamente se cometen en este estado. Y es cierto que ha bajado de manera importante en los últimos años, ha venido bajando, pero seguimos siendo un estado con una brecha importante en el promedio nacional. Es decir, sigue siendo un estado que tiene, respecto al conjunto de estados del país, pues una amplia, digamos, manifestación de este tipo de delitos. Y entonces, pues ahí se abre también otra posibilidad de que se establezcan políticas y estrategias que puedan ayudar a mejorar las condiciones. Igual tenemos otro delito que destacan aquí, es el robo a transeúntes, es el robo que las personas sufren en la vía pública, donde es cierto que no es el estado que más ocurre en esto, pero sí está entre los estados en donde este tipo de delitos es considerable. Solamente está por arriba, pues, el área metropolitana del Estado de México con la Ciudad de México, donde más ocurren, y luego ya está, pues, Baja California, Jalisco, Quintana Roo, donde son estados que también este delito se expresa de manera importante. Entonces, sí se ha cerrado la brecha, pero igual eso sigue siendo algo que tenemos que hacer. Bueno, uno de los temas que más ocupan y que más se expresan también en la cotidianidad aquí en Baja California, pues es el del narcomenudeo. Es cierto que en términos de la geografía nacional de este tipo de delitos, aparece Coahuila como un estado donde más se ha estado expresando últimamente el narcomenudeo, pero Baja California está en un segundo plano muy importante de este tipo de delitos. Es decir, sigue siendo importante el narcomenudeo aquí en esta zona del país. Y como vemos en la gráfica, este delito, pues es muy alto. La brecha que hay con respecto al promedio nacional es bastante grande. Por lo tanto, pues sí tenemos un reto muy importante en términos de cómo atender este tipo de situaciones, porque además esta es parte, diríamos, por lo menos en la narrativa que uno lee en la prensa, en los medios de todos los días, se vincula mucho esto con lo que ocurre con cierto tipo de homicidios y con otros tipos de violencias en los medios, en el medio urbano. Entonces creo que esto. El gran reto es, finalmente, digamos, dentro de este conjunto de gráficos, es cómo volvemos a retomar una tendencia que sea relativamente, pues, mucho más, digo, no vamos a batir de manera absoluta el delito y las conductas antisociales, pero sí controlamos, cómo logramos establecer un cierto nivel de control y generamos ambientes propicios para una relación, una convivencia social mucho más pacífica, mucho más segura para toda la comunidad. Este es parte del problema que tenemos. Desde que por ahí desde los años 2007 más o menos, que empezó a crecer, y hemos tenido después algún descenso por ahí, pues por algunos años, pero 2014 vuelve a crecer y ya no volvemos hacia atrás, a tener digamos, una tendencia que nos permita decir que tenemos bajo control este tipo de situaciones. Creo que ese es el gran reto, regresar a una situación por lo menos más controlable de este tipo de situaciones. Entonces, el volver a una situación anterior implica, por supuesto, no solamente el tema de policías, implica, pues, tener otro tipo de políticas también en términos de, sobre todo,
cómo hacer, la cuestión es, cómo hacer que las personas, que los habitantes de estas ciudades podamos hacer efectivo el derecho a la ciudad, es decir, que podamos ejercer de manera libre nuestros derechos sin tener el temor a ser víctimas de la delincuencia. En relación con este tema es uno de los aspectos más importantes, y en ese sentido no se trata solamente de invertir en temas de policías, pero bueno, la policía es un elemento muy importante, la fuerza de seguridad, y en ese sentido, el estado de fuerza que tiene el estado de Baja California, pues es muy pequeño en relación a, no solamente a su población, sino en relación a la masa de delitos que se cometen. Porque el indicador general, en términos de policías por habitantes, pues sí, ya nos dice aquí en este gráfico, nos dice que la policía de Baja California es la más pequeña del país realmente. Es decir, que en términos, diríamos, del modelo de policía que se ha estado queriendo configurar, hablan de un escenario deseable de tener entre 1.6 y 1.8 policías por cada 1,000 habitantes. Nosotros tenemos 0.3 policías por cada 1,000 habitantes en Baja California. Es la más pequeña de las policías o de las fuerzas de seguridad que tenemos disponibles por estados. Entonces, cuando vemos todo esto que dije anteriormente, que expuse con gráficos ahí de cómo está el comportamiento delictivo o los registros delictivos que se han venido dando en el estado, pues entendemos digamos, lo que significa este reto para cualquier gobierno, de cualquier signo o de cualquier color o partido del cual provenga. Es un tema que no ha sido atendido, digamos, de una manera consistente. Ha habido esfuerzos en el pasado reciente por mejorar estas condiciones, y entendemos que incluso, bueno, ha habido el caso de la policía de Tijuana, que fue certificada por CALEA a nivel internacional. También hubo esfuerzos por certificar a la policía estatal en gobiernos anteriores, pero son esfuerzos que no han sido sostenidos en el tiempo, y eso es necesario que se considere, que son organizaciones que requieren un mantenimiento constante y una atención permanente para mejorar las condiciones de operación. También tenemos no solamente el tema de policías, tenemos también que mejorar las cuestiones relativas a la procuración de justicia y a la impartición de justicia. En ese sentido, Baja California también está entre los estados que requieren mayor inversión para mejorar la cantidad de jueces y de ministerios públicos que tienen que atender la parte procesal, diríamos, de los delitos. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer un esfuerzo también como sociedad y particularmente como gobierno para invertir en mejorar esa parte, digamos, de lo que sigue después de que ya se logra detener y tener bajo custodia a las personas que cometen algún delito. Como la delincuencia acá hemos visto digamos, tiene una expresión alta, pues obviamente se saturan estos canales de procesamiento del delito por la parte institucional, y se requiere también ahí grandes esfuerzos de parte del gobierno. Entonces, hay esta parte que incluso, bueno, en la propia, en la página, digamos, de la GESI en el estado, de la Guardia Civil Estatal, hemos encontrado, yo encontré ahí cómo también desde ahí se visualiza, pero no lo hemos visto, digamos, de manera práctica, la parte preventiva. Hay una parte preventiva que la definen muy, muy claramente, lo tienen bastante bien conceptualizado, pero esto requiere justamente que haya acciones de política pública enfocadas específicamente hacia la prevención. Y no solamente con acciones de carácter policíaca, sino en términos de lo que corresponde a inversión en
otros temas que vamos a ver más adelantito, como las propias encuestas de percepción como el ENVIPE o como la ENSO, nos dicen acerca de lo que la ciudadanía percibe en términos de lo que hace falta en sus entornos de sus colonias y de las calles en las que transitan o hacen su vida cotidiana. En ese sentido, no solamente es el asunto de tener a las policías en las calles, y que es muy importante que haya patrullajes y eso, como lo vamos a ver más adelantito, sino que también haya inversión en términos de proyectos de mejora de la vía pública, de mejora de los servicios como de transporte, de la movilidad, etcétera, para hacer que la convivencia en la vía pública también sea una posibilidad justamente de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población, y eso genere sinergias con de las agencias de las policías y de seguridad en general con la sociedad. Es decir, que haya un reencuentro donde ambos colaboren. Y parte, diríamos, del problema que tenemos acá también es que es cierto que Baja California había sido uno de los estados donde más denuncias o había más propensión de la población a denunciar delitos. Y sin embargo, en los últimos años, la denuncia ha venido bajando. Es decir, esto nos indica de alguna manera, nos podría estar indicando que la confianza de la población para hacer denuncias ha bajado. Y entonces esto es una llamada de atención en el sentido de cuál es la relación que está establecida ahora a partir de la percepción que hay de la población en las autoridades. Y yo creo que ahí hay un campo en el cual hay que trabajar mucho para lograr otra vez, por lo menos, no solamente ampliar, porque había necesidad antes de ampliar, sino ahora de recapturar, de reconstruir esa relación donde la población tenga la confianza de denunciar los delitos de los que es objeto ante las agencias correspondientes, ante la policía, ante las agencias del Ministerio Público. Entonces, lo que vemos acá es cuando la cifra negra crece, quiere decir que hay eso, que la población no hace la denuncia correspondiente a pesar de que ocurren este tipo de cosas. Entonces, esta percepción de inseguridad en el Estado, como vemos, pues es alta. Es alta, es cierto que, bueno, en todo el país están viviendo situaciones en regiones, otras regiones también ha venido pasando, pero aquí ha crecido en los últimos años también esta percepción, es decir, estamos en el 64.2%, según la encuesta del ENVIPE de 2020, es la última. Y entonces la percepción que tenemos sobre la seguridad pública en lugares específicos, según la ENVIPE, es que, bueno, esta percepción de inseguridad se da sobre todo en los bancos, en los cajeros automáticos, en la calle, en transporte público, en los parques y las zonas recreativas, etcétera. Entonces aquí estos instrumentos nos permiten tener elementos para cómo focalizar y hacer más efectivos los planes y las políticas que queremos implementar o acciones específicas a lo largo de un periodo de tiempo por parte del gobierno en turno. En ese sentido también la distribución porcentual sobre el conocimiento de la ocurrencia de las conductas delictivas o antisociales nos dicen que las conductas que más son percibidas por la población en Baja California son el consumo de droga, y aquí esto lo podemos vincular cómo se comporta el narcomenudeo, por ejemplo, en la gráfica que vimos correspondiente. Los robos y asaltos también son frecuentes, dice la población, y eso vemos como también el robo a transeúnte es frecuente en Baja California, está entre los más altos también. El consumo de alcohol en la vía pública, disparos frecuentes, venta de droga, etcétera. Entonces, tenemos ese tipo de percepciones, ¿no? Ahora, en cuanto al nivel de confianza de la sociedad en las autoridades, tenemos que, pues la confianza está dada, ya sabemos,
por largo tiempo ha venido dándose, sobre todo en el Ejército y la Marina, desde las Fuerzas Armadas, ahora también en la Guardia Nacional, ha venido creciendo la confianza. La Policía Federal, bueno, pues prácticamente ha desaparecido, pero todavía aquí había una parte cuando no la extinguían de manera definitiva, todavía cuando se levantó la encuesta. En la Fiscalía General de la República y en los jueces, y lo ya va bajando, y tenemos a las policías locales, las policías de las que tenemos más cercanía a la sociedad, son, por desgracia, en las que menos confía la gente. Entonces, este es un campo de oportunidad muy fuerte, y yo creo que es parte diríamos, de la tarea más, en este momento, en estos últimos años, yo creo que es de las tareas más importantes que tiene un gobierno, los gobiernos locales, no solamente los municipales, sino el estatal también, de apuntalar a estas agencias de seguridad, a estas corporaciones, a estas instituciones, para mejorar el desempeño, pero también para generar mayor confianza de la población en estos instrumentos de seguridad que tenemos disponibles. Porque, bueno, parte del tema es que ahora se quiere descansar mucho de la seguridad ahora en la Guardia Nacional, por ejemplo, ¿no? Y esa Guardia Nacional, pues sabemos que apenas está en desarrollo y desplegándose, pero no está hasta ahora justamente parte del déficit que tenemos ahí, es que todavía no desempeña plenamente sus funciones como un coadyuvante, diríamos, a mejorar las condiciones de seguridad de la población en todo el país. Y en las fronteras, pues sabemos que ha estado muy focalizada también, más bien a proteger, digamos, a proteger a la frontera en términos de que no crucen los migrantes irregulares que llegan hasta estos lados, tanto en la frontera sur como en la frontera norte. Ahora, en términos de lo que la población percibe también a nivel estatal sobre la corrupción de las autoridades, vemos que pues justamente la corrupción se atribuye de manera muy principal a las policías de tránsito, a la policía municipal, a la policía estatal y a los ministerios públicos y jueces. Entonces son espacios todos estos institucionales donde hay que trabajar mucho, ya lo mencionaba el doctor Ramos, el tema de corrupción es muy importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por las políticas que se están tomando en contra de la corrupción, pero creo que tenemos a nivel local que retomar este tipo de temas también y hacerlos centrales dentro de las estrategias de la agenda que está por construirse o que se está construyendo para los próximos años en el estado. Entonces hay que bajarlo a los municipios también y buscar las mejores maneras de hacer que el tema penetre a estos cuerpos institucionales que están vistos con bastante desconfianza y que hay prácticas de este tipo, ¿no? Que no corresponden, digamos, a lo que la gente aspira en términos de la funcionalidad de estas instituciones. En cuanto al desempeño de las instituciones relacionadas con la seguridad, el conocimiento que tienen las personas en acciones realizadas por el municipio o localidad, uno de los temas que más se menciona es que es necesaria la mayor patrullaje y vigilancia policíaca, es necesario mejorar el alumbrado público, y sabemos que Tijuana, por ejemplo, no sé las demás ciudades de Baja California, pero Tijuana es una ciudad relativamente en tinieblas, y es un tema discutido desde hace por años ya, el tema del alumbrado público, y el tema del alumbrado público pues es un tema muy vinculado con cuestiones de seguridad real y percibida. Hace falta también invertir por parte del gobierno en espacios recreativos y de esparcimiento. Hace falta programas de sensibilización para que la gente denuncie, como mencionábamos ya, el tema de la cifra negra. Nos estaba diciendo mucho acerca de esta falta de confianza de la gente en hacer las denuncias. Hay que atender
pues otros temas que tienen que ver con el empleo, con la delincuencia, etcétera. Hay una serie de factores que tienen que ver con esto que yo mencionaba, de hacer que la ciudad brinde a la población la oportunidad de un desarrollo pleno, digamos, de la personalidad en términos de hacer ejercicio de los derechos y de las libertades. Entonces, ese es, digamos, no solamente es el tema de construir policías, sino también de generar espacios propicios para la convivencia. Ahora, ¿cuáles son entonces las problemáticas también que tienen que ver con esto, con generar justamente ciudades no solamente seguras, sino vivibles realmente? Pues la gente percibe que es necesario cuestiones vinculadas al bacheo de calles y avenidas. El alumbrado público nuevamente sale en la encuesta de seguridad urbana. El tema de ataque a la delincuencia, el secuestro, el fraude, las fallas y atender las fallas y fugas de suministro de agua potable. Bueno, pues en Tijuana estamos aquí 2 días esta semana sin agua, casi media ciudad, y con frecuencia los tandeos y las fugas y todo este tipo de cosas. Entonces, creo que hay un campo de oportunidad, digamos, con esta información para orientar y focalizar estratégicamente la agenda del gobierno en los próximos años. En términos de la efectividad del gobierno, pues digo, eso nos dice mucho ya acerca toda esta información que estamos viendo acerca de la percepción y lo que la gente vive cotidianamente en sus espacios. Entonces, cómo se entera la gente de esas cosas, cómo de los conflictos, etcétera. Entonces, creo que aquí hay todo un campo de oportunidades para que se oriente de manera muy oportuna y una consulta incluso más cercana, ya con los temas bastante orientados a partir de estos instrumentos, que es un insumo muy importante a retomar por parte de quienes están haciendo los programas de gobierno, y entonces llegar a que sean, no solamente se queden en papel ahí o ahora pues en formatos digitales como grandes promesas, sino que sean muy puntualmente atendidos. Estamos ciertamente la política del gobierno federal, y supongo que los gobiernos de estados, según lo que ha dicho el presidente en las reuniones con los recientemente electos gobernadores, pues van a seguir las pautas de austeridad que se han venido anunciando. Pero eso implica ser más estratégicos en términos de cómo construir la agenda del gobierno para los próximos años, y en ese sentido, sí, esta información, que es información institucional, podría ser muy útil para que se retome y poder generar, pues, estas oportunidades de ciudades más seguras, espacios mucho mayor convivenciales, y con, pues, posibilidades, digamos, de que la gente salga y se exprese de manera libre y segura en esos espacios. Entonces, hacer ciudades realmente vivibles para todos. Eso es, digamos, lo que yo dejo hasta aquí, y esperaría que haya sido entendible la presentación, y que pues los comentarios y las preguntas que vengan enseguida, pues poderles ampliar algo al respecto si es que hubiere. Gracias. Muchas gracias, doctor Vicente Sánchez, por su intervención. Nos han hecho llegar algunos comentarios y preguntas a través del chat. Voy a dar lectura. Igual y las voy a dar lectura, y si cualquiera de los dos nos quiere hacer su comentario, ahí nada más me señalan. A ver, dice, comentan sobre el cierre de frontera a causa del COVID como una estrategia de protección. Sin embargo, mencionan que el número de cruces bajó a 150,000 diarios de México a Estados Unidos.
y la entrada a México nunca se cerró, por lo que con un flujo de esa magnitud por día, ¿cuál fue el objeto de cerrarla a los turistas? ¿Por qué México no cerró sus fronteras? No sé quién quiera. Yo creo que José María es el adecuado para que nos diga. A ver. Sí, gracias. No, lo que sucede es que se cerró la frontera para para los mexicanos con visa de Estados Unidos por el criterio de seguridad nacional y sobre todo para evitar los contagios. Esos 150,000 a los cuales se hace referencia son en toda la frontera y son básicamente los transmigrantes laborales. Es decir, son aquellas personas, como lo comenté en la presentación, que viven en las ciudades fronterizas mexicanos y que cruzan hacia los Estados Unidos. Es decir, pues son actores claves. Incluso a nivel internacional, en la mayor parte de las fronteras, este flujo fue limitado circunstancialmente, pero siguió laborando, ¿no? El problema de ese flujo desde el punto de vista de sanidad es que pues no supimos en su momento sus niveles de contagio, presumimos que actualmente el nivel de vacunación de ese flujo pues es alto. Lo que sucede es que también dentro de ese flujo hay mexicanos que se esperaría que se hayan vacunado en Estados Unidos, ¿no? Pero también hay personas que no se vacunaron. Los niveles de vacunación en Estados Unidos son del orden del 60%, en las ciudades fronterizas es de aproximadamente, bueno, subió ahora a raíz de la donación por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos hablando de aproximadamente bueno, el caso de Baja California, pues las estadísticas indican que supuestamente ya está vacunado pues cerca del 70-80%, ¿no? Entonces, básicamente se refiere a eso y básicamente fue un criterio de seguridad. Contradictoriamente, este cierre, desde mi punto de vista, benefició al sector comercial, mexicano de servicios. Efectivamente, como se comenta, no se cerró para los turistas de Estados Unidos, turistas de origen estadounidenses, pero también turistas de origen mexicano. Y también desconocimos en su momento los niveles de contagio de esas personas, porque como lo comentaba en la presentación, no hubo los protocolos, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que sí se trabajó hace 10 años, ¿no? Con la pandemia H1N1, ¿no? Que los mecanismos de cooperación en materia de salud que ya están, que ya existen, no funcionaron, y no funcionaron por ese criterio, ¿no? Por eso se puede afirmar que está siendo hasta cierto punto asimétrico, que nuestros vecinos de Estados estén cruzando y nosotros no podemos cruzar, ¿no? Y en un contexto de apertura comercial, de relaciones fronterizas, pues sí sería criticable eso, ¿no? Entonces, yo creo que es parte del desafío de tratar de reducir ese tipo de asimetrías para mejorar y avanzar hacia una frontera más segura, ¿no? Si no habiendo ninguna otra pregunta o duda, vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Me queda agradecerles a ambos ponentes el día de hoy por su presencia. Por ahí les vamos a estar haciendo llegar su diploma de participación más adelante. A nombre de todos los que elaboramos en el COSID, les agradezco nuevamente su colaboración para llevar a cabo la actividad del día de hoy.